Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes. Como siempre, no me canso de decirles que es un privilegio, un honor que ustedes puedan estar aquí y que juntos podamos darle alabanza y darle gloria a quien es digno de todo honor y toda gloria. Sí, hemos estado hablando de la iglesia primitiva y siempre hemos visto cómo la oposición, la adversidad se levanta en contra de los hijos de Dios, de aquellos que quieren caminar en las cosas de Dios. Y estuvimos leyendo en la lectura bíblica, no lo busque, dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Eso es lo que el diablo quiere, quitar la palabra, poner oposición, poner dificultades. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque están aquí. Yo no sé qué dificultad, qué problema tengas ahorita en este momento, pero aquí estás. Yo creo que la oposición, desde que vas a salir, ya hay oposición de parte del enemigo porque no quiere que tú estés escuchando la palabra de Dios. No quiere. Y siempre hay oposición. Siempre hay oposición y siempre él quiere encargarse de quitar la semilla, de quitar el conocimiento de la palabra de Dios. Y lo más difícil, lo más que me llena de tristeza es que muchos son envueltos en esa mentira que les pone el diablo. En mentiras que les habla y les dice, ¿cómo vas a ir? Mira cómo estás enfermo. ¿Cómo vas a ir? Mira, tienes compromiso. ¿Cómo vas a ir? Mira, ni se han levantado. Empieza a poner el enemigo trabas y trabas. Y por muchas de estas somos seducidos y muchos de los que deberían de estar no están. Pero doy gracias a Dios por la vida de ustedes porque están aquí y nos damos cuenta de que Dios es digno de recibir toda gloria y toda honra, de honrarle, de alabarle, de cantar sus atributos. Y veíamos en la lectura bíblica, ahí mismo en Lucas, en el versículo 15, 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ponen en acción la palabra. Ellos no se quedan quietos. ¿Y cómo dan fruto? Con perseverancia. Y ese es el título de esta predicación. Estamos viendo la serie Es una iglesia fuerte. El título es La perseverancia de un siervo. La semana pasada estuvimos viendo el libro de los Hechos, el capítulo 14, del 1 al 19 hemos estado viendo y vimos ahí, pudimos ver cómo un paralítico que estaba desahuciado, que estaba sentado, imposibilitado de sus pies, no podía caminar, era cojo de nacimiento. Este hombre lisiado dice que escuchó predicar a Pablo y él creyó lo que decía, creyó a Jesús. Creyó a Jesús y su rostro cambió, su actitud cambió y entonces él vio una oportunidad para que pudiera cambiar su vida. Y es el hecho de creer y de obedecer, no solamente de creer, sino de obedecer, dice que fue sanado. Toda su vida estuvo paralítico y fue sanado. Y yo les decía hace 8 días, ¿usted cree que Dios pueda cambiar su vida? Y la respuesta es sí. Y siempre hay una oportunidad. Y yo les decía, pues esta es la oportunidad para que Dios cambie su vida. Pero muchos no queremos tomarla. Muchos somos seducidos por el enemigo, por la oposición. Y los problemas, y las luchas, y las aflicciones detienen nuestro caminar. No somos perseverantes, nos detenemos, hacemos un espacio. Cuando el Señor quiere que le alabemos y lo honremos en todo tiempo y en todo momento. Y vamos a ver a un siervo, como él siempre estuvo trabajando para la obra de Dios, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, fue perseverante en las cosas de Dios, como debemos de ser todos y cada uno de nosotros, porque con qué poquito el enemigo nos engaña, nos mete en la mente y en el corazón y nos desvía, y vamos a ver cómo nuestro enfoque va a cambiar, y eso nos va a llevar a enfriarnos poco a poco de lo que son las cosas de Dios. Y vamos a entrar
en materia. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 14, del 19 al 28, del versículo 19 al 28. Vamos a estar viéndolo, pero inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te agradecemos, porque a través de tu alabanza te hemos glorificado, nos hemos dado cuenta y nos damos cuenta de tu poder, de tus atributos, del sacrificio que tú hiciste por nosotros. Solamente nos resta, Señor, darte la gloria y la honra a través de ser dignos de ti, Señor, de ser íntegros, de vivir en santidad, Señor, delante de ti, delante de todos, Señor. De esforzarnos, de ser valientes, de vivir lo que creemos, de no escuchar al enemigo cuando nos habla. Gracias porque nos ayudas a no ser seducidos por las cosas del mundo. Y aquí estamos, aquí está tu iglesia, Padre. Gracias por los corazones que se han dispuesto para estar aquí. Aunque ha habido conflictos, ha habido problemas, probablemente muchos les costó mucho trabajo estar aquí, pero obedecieron tu llamado, Señor. Bendícelos de grande manera, Señor. Bendícelos. Y a los que no han venido también, Señor, y pon en su corazón el poder estar. Quita esas mentiras del diablo. Te lo pido y ruego que tú seas hablando al pueblo, tú seas, Espíritu Santo, hablando al corazón. Ilumínanos para escuchar tu palabra, para entenderla, para creerla y para vivirla, Señor. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar viendo el libro de Hechos, capítulo 14, del 19 al 28, y vamos a empezar a leer el versículo 19. Dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Wow, wow, wow. ¿Se acuerdan que Pablo predicó y pensaron que eran dioses y la gente le daba la gloria y la honra a ellos? Y ellos dijeron, no, la gloria y la honra solamente es para el Dios vivo, para el Dios verdadero. Y vemos cómo la multitud puede cambiar, hermano, escúchame bien, de pensamiento en cuestión de muy poco tiempo, en cuestión de horas, la multitud puede cambiar de pensamiento. Y es tan fácil que uno cambie de pensamiento. Yo les decía ahorita, muchos decimos, quiero estar, pero no estamos. Decimos, sí voy a ir y no venimos. Sí voy a estar y no estoy. Cambiamos de pensamiento, hermano. Usted dirá, yo antes le iba a tal partido político y ahora le voy a otro y tal vez el día de mañana le vaya a otro. Porque es tan fácil cambiar de pensamiento. ¿Para quiénes? Para aquellos, hermano, escúcheme bien, para aquellos que sus convicciones no están bien firmes en lo que han creído. Cuando las convicciones de alguien están bien firmes en lo que han creído, no los mueve nada ni nadie, porque han echado raíces. Pero tan fácil que cambiamos de pensamiento. Estos hombres que estaban ahí, vieron el milagro que Dios había hecho a través de la predicación de Pedro, de levantar a ese paralítico. Y los trataron como dioses y quisieron traer ofrendas como dioses. Y horas después estaban apedreando a Pablo. ¿Quién cambia tan fácil de pensamiento? Aquellos que sus convicciones no están firmes en lo que han creído. Y yo recordaba cuando Jesús va a entrar a Jerusalén en la entrada triunfante y todos lo honran, hosana el que viene en el nombre del Señor. Y 2 días después o unas horas después le estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. Wow, qué cambiante es el pensamiento del hombre. Qué cambiante es el pensamiento del hombre. Para que no sea cambiante el pensamiento del hombre, tenemos que estar con una convicción firme en lo que hemos creído. ¿Y en qué hemos creído? En que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él nos ha entregado, el Señor Dios nos ha entregado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Y debemos estar agradecidos por ello. Y por eso debemos decirle, Señor, ayúdame a estar. Yo los domingos quiero alimentarme de tu palabra. No permitas que el enemigo venga y me haga cambiar de pensamiento.
Porque a veces cambiamos de pensamiento y de enfoque. Estamos enfocados en que voy a ir a la iglesia, voy a servir, en que voy a hacer una cosa, pero con la mano en la cintura, cuando algo nos atrae, mira, nuestro pensamiento y enfoque se desvía y se va con el muchacho, con la muchacha, a la fiesta, con los familiares, y nuestro pensamiento se desvía. Nuestro enfoque no es el correcto porque no estamos plenamente con las convicciones firmes en quien hemos creído, porque cuando eso pasa, nosotros no nos movemos y estamos firmes en las cosas de Dios. Y vamos a ver cómo este hombre era perseverante, Pablo y Bernabé eran perseverantes en lo que ellos hacían, a pesar de lo que les pasaba. Yo decía cómo el enemigo viene y pone mentiras. Imagínense, llegaron estos judíos de Antioquía a Iconio y empezaron a hablar. No dice la palabra que empezaron a hablar acerca de Pablo y Bernabé. Me imagino que decían que blasfemaban. ¿Y cómo fueron tan cambiantes? Ellos creyeron la mentira que Satanás puso en sus corazones. Ellos creyeron la mentira que habían puesto y en consecuencia van y agarran a Pablo y lo apedrean. Además, ni lo agarraron, lo apedrearon. Y después fueron, lo arrastraron de la ciudad y lo aventaron como cualquier cosa y lo dejaron ahí. Lo dieron por muerto. Lo dieron por muerto. Pensaban que estaba muerto, dice la palabra de Dios. Creyeron en las mentiras antes que creer en lo que Pablo les había dicho y les había predicado. Y aún pudieron verlo con sus ojos lo que Pablo había hecho. Había levantado a un hombre que había estado lisiado toda su vida. Por eso les digo, con qué facilidad el enemigo se opone a que estemos aquí. Y nos manda infinidad de cosas, de compromisos, de problemas. Y nosotros somos presas fáciles para caer. Nuestro enfoque cambia, porque nuestro enfoque ya no está en lo que voy a hacer, en a dónde voy a ir, sino en lo que tengo que hacer. Y hermano, no debe de ser así. Estos hombres perseveraban siempre en las cosas de Dios. Apedrearon a Pablo y lo sacaron, lo arrastraron. Dijeron que los chacales y los buitres se coman su cuerpo. Lo dieron por muerto. Todo lo que pasaron, pero él era perseverante. Imagínense, usted era de misionero si lo trataran así. Seamos honestos. Si a veces ni queremos ni venir a la iglesia, ni queremos servir, ¿usted cree que podemos soportar lo que este hombre soportó? Este hombre soportó mucho. En 2 de Timoteo 3:11 dice que lo que él recibió, persecuciones, padecimientos. 2 de Timoteo 3:11, a ver si nos lo pone Cristian en la pantalla. Dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas, ¿qué? Me ha librado el Señor. Él vivía en esa confianza de que el Señor lo iba a librar de todo eso. Aunque lo pasó, pero esa era su confianza, esa era su convicción. Por eso él caminaba firme. Yo sé que me están pasando cosas, que me sobrevinieron cosas, que hay persecuciones, pero yo sé que el Señor está conmigo. ¿Cuántos de nosotros podríamos escribir una biografía así como la de él y decir, me torturaron, me golpearon, me apedrearon, me dejaron como muerto, me quitaron mi casa, me quitaron todo, me robaron? Les aseguro que muy pocos podríamos decir eso. Muy pocos. Muy poco, hermano. Entonces, ¿por qué nos quejamos a veces nos quejamos de la lluvia, del calor, de la distancia? Es que está lloviendo, es que hace frío, es que el calor, es que la distancia, es que estoy desvelado, es que no me siento muy bien, es que llegó mi familia. Nos quejamos y nos quejamos. Esas son las tribulaciones que tiene el cristiano actualmente. No son las tribulaciones que pasaba Pablo. ¿Qué diferencia de tribulación? Y aún sin embargo, él permanecía y prevalecía en las cosas porque él sabía para quién lo estaba haciendo. Él sabía. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron. Él no los esperaba. Él no los esperaba. Llegaron, hermanos, llegaron. Y nosotros con qué facilidad. No voy el domingo. No voy al servicio. Y al siguiente mes lo mismo. Y ya cuando me doy cuenta ya es habitual. Porque hago más caso a mi carne, a mi pensamiento, a mi debilidad que a Dios.
que a Dios. Este hombre lo apedrearon. Este hombre lo dieron por muerto. Este hombre padeció persecuciones, padecimientos, y dice, y me sobrevinieron cosas. Él no los esperaba, le llegaron. Las cosas no salieron como él pensó, y a veces muchas cosas no salen como pensamos, pero esto no nos debe de detener, esto no nos debe no debe de ser un obstáculo para que nosotros nos detengamos en las cosas de Dios. Es que me pasa esto, siento esto, y por eso no, al contrario, yo salgo y voy al frente, porque yo sé que Dios me va a sostener, porque Dios sostenía a Pablo, y Dios lo sostiene a usted, mi hermano. Dios lo sostiene a usted, pero tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Mira lo que dice el versículo 20-21. Dice, pero rodeándole los discípulos. ¡Wow! Y aquí yo digo, ¡wow! Porque sí hay discípulos. No todos se fueron, ni no todos dejaron de creer. Hay discípulos. Ese es un fruto. O sea, Pablo, a pesar de todo lo que le pasó, dice que había discípulos. Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Wow! Al día siguiente, no, espérame, Pablo, tú estás loco, Pablo. Tú estás loco, te golpean, te dan por muerto, te apedrean. Yo te pregunto, si te dan con una piedra en la cabeza, mínimo no te hacen un chichón o un moretón. Dice que lo apedrearon, no, varias veces al grado de dejarlo como muerto. Y dice aquí que al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Hermano, ¿qué pasó? No lo vi el domingo. Ay, hermano, es que se me cayó un refresco en mi piecito y ya sentía molestia y ya no voy. Hermano, ¿por qué no sirvió? Dejó el ministerio. Ay, hermano, ¿qué cree? Que me dio un golpecito en la puerta y mejor me quedé a descansar para reposar. Wow, ¿eso decía Pablo? Hermano, lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Cómo lo habrán visto? Que yo creo ya ni se movía ni nada. Y órale, para allá. Y lo fueron a tirar para que los chacales y los buitres se lo comieran. Para que ellos. Y él dice que al día siguiente salió para Derbe. ¿Y qué fue a hacer a Derbe? Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y a Antioquía. Wow, ¿cuánto tiempo habría necesitado para recuperarse Pablo? No, de verdad yo creo que muchos días, pero dice que al día siguiente. ¿Y saben qué? Ese trayecto que él caminó era un trayecto aproximadamente de 74 kilómetros a pie. ¿Te imaginas después de una golpiza caminar 74 kilómetros a pie? Wow. ¿Por qué Pablo era así? ¿Por qué era tan fuerte? ¿Quién era su fortaleza? Era Dios que le sustentaba en todo tiempo y en todo momento. Yo creo que un hombre natural no podría hacer eso. De verdad, yo creo que no podía hacer eso. Pero ¿por qué lo hacía? Porque él estaba consciente de quién le daba las fuerzas, quién lo sostenía. Él estaba consciente de eso. Él había creído que el Señor le había dicho que lo iba a sostener y él lo creyó, y no solamente lo creyó, lo vivió. El Señor le dice a usted, yo te voy a sostener, no temas, solamente esfuérzate, sé valiente, porque yo voy a estar todos los días contigo. Yo soy el que te esfuerzo, el que te da las fuerzas, pero nosotros lo creemos y muchas veces no lo creemos, hermano, no lo creemos, porque el resultado de lo que hacemos es lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nuestras tribulaciones son, ay, ¿qué pasó? Es que hace lluvia, hace calor. Ay, no me saludó el hermano, me hizo gestos. Ay, me dejó con la mano extendida. Ay, Señor, mi papá no me compró el celular que yo quería. Esas son las tribulaciones actuales del cristiano. Wow, contra las de Pablo, Pedro, Bernabé, todos los discípulos. Imagínense nada más. Imagínense nada más. Imagínense ese trayecto, cómo ha de haber sido tan doloroso. ¿Ya qué fue a Derbe? Anunciar el evangelio, la perseverancia. Él decía, yo fui llamado para esto y voy a cumplir mi llamado. No me interesa en qué condición estoy. Hasta donde el Señor me permita, yo lo voy a hacer.
yo lo voy a hacer. Él no dijo, estoy incapacitado. Él dijo, yo voy. Yo voy, porque mucha gente nos sentimos incapacitados porque no estamos en las mejores condiciones. Pero déjame decirte que debes de sacar lo mejor de ti. ¿Cuántas veces? Yo veía una vez un programa donde un joven perdió sus extremidades, sus dos manos. Y te digo una cosa, con los pies hacía todo mejor que si tuviera sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué no se limitó a su incapacidad? Sino él buscó el hacer las cosas. Él tuvo una oportunidad para demostrar qué podía hacer que otros no hacían. Y a veces así tenemos que ser nosotros, hermano. Si no podemos de una forma, de otra forma, pero tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos para cumplir ¿qué? El propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, el propósito que Dios tiene en ti y por lo cual te ha llamado, porque todos tenemos un propósito, pero a veces no sabemos ni cuál es el propósito porque no buscamos a Dios. La incapacidad no es un pretexto. Beethoven era sordo y compuso unas melodías tremendas. He escuchado personas sordas y cantan, hermoso. Entonces, hermano, yo estos ejemplos los pongo para decir, nosotros estamos completitos. A ver, ¿a cuánto? Levante la mano al que le falte una mano, un pie. Levante la mano al que le falte la cabeza. Hermano, ¿no estamos completos? Y no es para decirle, gloria a Dios, gracias a Dios porque me permites en tu misericordia estar completo. Y entonces, ¿por qué nosotros no hacemos los que no están completos hacen? Cosas increíbles, maravillosas, que te sorprenden. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos nuestro llamado? ¿Por qué no servimos a Dios? ¿Por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no somos valientes? Porque no hemos creído que el Señor nos va a sustentar. No hemos creído. Nosotros queremos estar seguros. Porque no tenemos la convicción firme que tenía Pablo, Bernabé, para caminar en el camino de Dios. Por eso yo me admiro de este hombre tan perseverante en las cosas de Dios. Lo apedrearon y al otro día, imagínate, fue y predicó, imagínatelo hinchado todo y Cristo te ama. ¡Wow! ¡Wow! Las huellas de Cristo en su vida. ¿Cuántas huellas tenemos nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas huellas tenemos nosotros? Ellos seguían haciendo discípulos. Dice que Pablo se levantó y fue, y yo decía la semana pasada, ese hombre paralítico se levantó, obedeció y hubo un milagro en su vida. Pablo se levantó en esa condición y él fue y predicó. Hermano, en la condición en que usted esté, en que usted se encuentre, usted que me está viendo a través de este video, en la condición que se encuentre, agárrese de Dios, levántese, vaya y predique y sirva y cumpla el propósito del llamado de Dios en su vida. Sea valiente. Oposición siempre va a haber. Aflicción siempre va a haber. Pero solo los valientes, hermano, alcanzan lo que quieren alcanzar. Solo los valientes, solo los que han confiado en Dios, lo que quieren a Dios. Hay que levantarnos. Ellos tenían fuerzas porque ellos habían confiado en Dios, vivían lo que habían creído y en quién habían creído. Y nosotros debemos que hacer también lo mismo y cumplir con nuestro llamado, hermano. Y doy gracias a Dios porque así inicia, hermano, iniciamos así, hombres y mujeres que vienen y podemos probar que lo que decimos ser es cierto, es una oportunidad, ya estamos aquí, bueno, ahora probar que lo que hemos creído y decimos es cierto en nuestras vidas, es cierto. Pablo y Bernabé completaron su misión, dice que volvieron a visitar las tres ciudades de donde habían salido. Era necio, era testarudo Pablo. De donde había salido, donde los trataron mal, donde lo golpearon, había salido y regresan. Wow, wow. Y regresaron, volvieron, hermano. ¿Y por qué volvieron? ¿Por qué volvieron ellos? Vamos a ver el versículo 22.
Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de ninguna tribulación entremos al reino de los cielos. ¿Así, leí bien? Así dice. ¿Es necesario que a través de ninguna tribulación entremos al reino de los cielos? ¿Verdad que no, hermano? Nos está advirtiendo la palabra de Dios. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿a través de una? Muchas tribulaciones. Ellos volvieron a visitar a estos creyentes, no los dejaron desamparados. Ellos sabían que ciudades eran peligrosas para regresar ahí, para estar ahí, porque ahí fueron corridos, de ahí fueron apedreados, de ahí hubo mucha oposición en contra de ellos. Sin embargo, ellos sentían la obligación, la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes. No importaba el inconveniente que tenían, ni incómoda que resultara esa tarea para ellos, sino que ellos necesitaban apoyar a esos nuevos creyentes, darles ayuda, estimularlos. Él se preocupaba por esos nuevos creyentes que habían llegado a la iglesia. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios y preocuparnos por esos nuevos creyentes. A veces les hablamos, decimos, quiero que se convierta tal, oramos, pero ahí les dejamos. No, tenemos que predicarles, tenemos que hablarles, tenemos que enseñarles, tenemos que animarles y tienen que ver en nosotros ese testimonio de que somos hijos de Dios. Además de enseñar a los discípulos, Pablo y Bernabé estuvieron exhortándoles y animándoles a la obediencia. Exhortaron a los creyentes a que permanecieran en la fe. La perseverancia es una característica esencial de la fe. Y lo repito otra vez, la perseverancia es una característica esencial de la fe. La perseverancia en la vida cristiana constituye una guerra incesante contra las fuerzas del reino de las tinieblas, hermano. Por eso les recuerdo que nosotros vamos a tener dificultades y persecución y oposición y no desmayemos. Yo recuerdo que Jesús una vez dijo en su palabra, en este mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y probablemente esas palabras no les gusta a muchos actualmente. Yo creo que si esos hombres estuvieran hablando en la actualidad aquí, no hubieran sido escuchados por los cristianos de estos tiempos. El cristiano no quiere escuchar que hombres les digan que es necesario pasar por tribulación para llegar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que ahora quieren escuchar? Quieren escuchar victoria en Jesús, usted va a tener excelentes finanzas, usted va a ser prosperado en todo, sin enfermedad, usted baile, salte, vomite y gloria a Dios. Eso es lo que quiere escuchar el cristiano. ¿Será cierto eso? Y la respuesta es no. Un cristiano de emoción es lo que quiere escuchar. Pero nosotros no somos cristianos de emociones, sino de transformación y de convicción en lo que hemos creído. El cristiano de ahora quiere escuchar, venga con nosotros y pare de sufrir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hágase rico. ¡Wow! Usted baile, salte, vomite y tírese. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Ahí en la iglesia bautista son muy tristes, ellos no hacen nada de eso. Ahí ni te aconsejo que vayas. Wow. Yo creo que esos cristianos no quisieran escuchar a Pablo y a Bernabé diciéndoles que necesitamos pasar por muchas tribulaciones para llegar al reino de los cielos. Mucho esfuerzo. Todos tenemos tribulaciones, pero tenemos que hacer lo que ellos hacían. Confiar en Dios, poner todas las cosas en manos de Dios, pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios sabiduría y poder enfrentar toda la problemática, todas las cosas que nos están pasando. Pablo les dice que deben de permanecer en la fe y que es necesario que a través, no de una, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Dice en el 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La razón por la que Pablo y Bernabé volvieron a arriesgar sus vidas y regresaron fue para organizar el liderazgo de las iglesias, hermano. Ellos querían que esas caminaran bien y que fueran guiadas por el Espíritu Santo. Les ayudaban a crecer, se preocupaban por la iglesia. Así usted y yo tenemos que preocuparnos por la iglesia. A veces
de verdad yo te aconsejo que seamos puntuales, lleguemos temprano. A veces en la iglesia hay necesidades de quien ponga una silla, de quien ponga un mural, de quien haga algo. Y voltea uno y no hay nadie. Debemos ser serviciales, llegar temprano. Yo voy temprano porque se puede ofrecer algo y yo quiero ponerme al servicio de Dios, de la iglesia donde yo pertenezco. Pero a veces decimos, bueno, eso de poner sillas al que le corresponda. Eso de hacer esto otro al que le corresponda. Y no, mi hermano, la iglesia es de Cristo y es de todos y tenemos que servir. Si usted pone una silla, está sirviendo a Cristo, no a la iglesia en particular. Tenemos que servir. Ellos regresaron para servir a la iglesia. Estuvieron ahí. Ellos no pusieron pretexto, ellos perseveraban. Este es un siervo que persevera, un siervo que dice, no, yo sigo y continúo hasta el fin. Y constituyeron ancianos en esa iglesia, dejaron al frente a unos, escogieron a unos y después los ordenaron orando por ellos. Orando por ellos. Y esa actitud reconoce al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia y la fuente de toda verdad. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que preocuparnos por lo que pasa en la iglesia. Preocuparnos por lo que pasa en la iglesia y servir en la iglesia. No le sirven al pastor, de verdad que no. El servicio que usted hagan lo van a hacer para el Señor, para el Señor. Dice el 24 y el 25. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Después de haber pasado mucho tiempo en Antioquía, los apóstoles viajan en dirección sur a través de Pisidia y Pánfila y volvieron sobre sus pasos y llegaron a Perge, donde Juan Marco los había dejado. Lucas es breve al hablarnos de esto, de lo que pasó en Perge. No dice mucho acerca de esto, pero eran ciudades peligrosas y Pablo pasaba ciudades, conflictos grandes. Pablo era perseverante y a pesar de todo lo que pasaba, él seguía predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos nos desanimamos porque tenemos un golpecito? Y generalizo, no un golpe físico, sino moral o espiritual, nos desanimamos por ello. Pablo no. Mira, vamos a 2 de Corintios 11:26. Segunda carta de Corintios 11:26. Y desde el 24 voy a leer. Segunda carta de Corintios 24 al 26. Dime si no, Pablo era necio y continuaba y seguía en lo que le había llamado al Señor. Dice así: de los judíos 5 veces he recibido, ¿qué? 40 azotes menos unos. Wow, lo han azotado muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, la vez que les dije yo. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, de lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué era? A pesar de todo eso, lo que a mí me preocupa, ¿qué era? La preocupación, ¿qué? Por las iglesias. ¡Wow! ¡Wow! Yo decía, Señor, ayúdanos a preocuparnos por la iglesia de esta manera. Como pastores, los pastores tenemos que preocuparnos por las iglesias. También los congregantes deben preocuparse por la iglesia. Él se preocupaba por la iglesia. Dice, yo he pasado todo eso, pero mi preocupación es la iglesia. Yo sé cuál es mi llamado. Yo sé que tengo que ir a los gentiles y yo no me interesa lo que pase. He pasado todo esto, pero a mí no me interesa. Yo hasta donde el Señor me sostenga, hasta donde el Señor me sostenga. Y luego dice el 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y el
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Wow, wow. De verdad, Pablo, cuán gran enseñanza nos das. Y déjame decirte que si el día domingo me pego en el codo, vengo a la iglesia. Si se me cae un refresco, vengo a la iglesia. Hermano, porque con qué facilidad no venimos a la iglesia. Es que va a llegar un familiar. ¿Y qué tiene? Pues tráetelo. Si no quiere venir, pues vente tú, dale testimonio que está primero Cristo que por ti. ¿Y por qué no vino? Es que salí a pasear. ¿Y no puede salir a pasear otro día? Yo le decía a una hermana que estuve hace días, le decía, yo tengo 15, 16 años en el evangelio. ¿Y sabes qué? Yo normalmente no paseo los domingos, pero puedo pasear otros días. Porque mi compromiso por fe es con el Señor los domingos. Es que, o sea, de verdad las tribulaciones que ahora pasamos y los pretextos que ponemos los cristianos de ahora no se comparan en nada. Por eso estamos estudiando la iglesia primitiva, para que veamos por qué esos grandes hombres de Dios habían levantado una iglesia tan poderosa y tan fuerte como la iglesia primitiva. Es que nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por hacer, nos falta tener esa convicción, esa firmeza. Estoy desvelado, pastor. Y aquí dice Pablo que pasaba desvelos. Es que me quedé a comer. Aquí dice Pablo que pasaba hambres. Es que me golpeé. Aquí dice Pablo que fue apedreado y al siguiente día estaba. Es que él es un superhombre. Y déjame decirte que si tú piensas eso, la respuesta es no. Él era un hombre corriente como tú y como yo. La única diferencia es que él sí le había creído a nuestro Señor. Él sí sabía que el que le iba a mantener firme y el que lo iba a levantar era Dios. Y así lo hacía. Esa era su confianza. A pesar de toda la prueba, toda la adversidad, todas las cosas que le pasaban, él decía, es cierto, Cristo es verdad. Y esa es mi verdad. Y estoy convencido. Y esa es mi convicción. Y eso es lo que yo he creído. Por eso estaba firme. Por eso estaba firme. Y él va de regreso ya a su casa. Él va, dice el versículo 26, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. ¡Wow! ¡Wow! Pablo y Bernabé ya estaban regresando al lugar de donde habían salido. Habían salido de Antioquía, de Siria, para las misiones. Ahí era la base, por decirlo así. De ahí es donde se iban a desprender los viajes misioneros para Pablo. Ese viaje, el primer viaje, duró aproximadamente 2 años. Y la iglesia que había encomendado a los misioneros a la gracia de Dios, les estaba sosteniendo a través de sus oraciones. Mientras Pablo estaba siendo perseguido, golpeado, blasfemado, la iglesia estaba orando por él y por los que estaban con él. Tenemos que estar sosteniendo a los hermanos, al liderazgo, al pastor. Si a usted no le agrada algo del pastor, ore por su pastor. Señor, cámbiale el corazón. Si a usted no le agrada un liderazgo, órele al Señor. Y a lo mejor el que va a cambiar va a ser su corazón, hermano. Órele, ore. Esos hombres que habían mandado a las misiones estaban sosteniéndolo a través de la oración a Pablo, a Bernabé y a los que habían ido con él. Lo estaban sosteniendo. Ellos ya habían regresado a Antioquía. El 27, 28 dice así. Y habiendo llegado, ¿quién se reunió? Y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dice que se reunió la iglesia. Se reunió, no nada más uno ni dos, la iglesia. A la iglesia le importaba, valga la redundancia, la iglesia, los hermanos, les interesaba, oraban, querían estar. Y no me mire feo, pero ahora muchos de los cristianos lo que menos anhelan es estar en el servicio de Dios y en la iglesia de Dios. Y esa es una realidad. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esta lucha, porque somos vencidos. Nuestro enfoque ya no está en la iglesia, ya no está en Cristo, porque les dije hace rato, nuestro enfoque, vamos caminando en un servicio, pero con la mano en la cintura, cuando algo llama nuestra atención, nuestro enfoque ya no es a lo que hacemos, sino a lo que nos conviene más como carne, y entonces nos desviamos, y entonces con una facilidad dejamos de venir, y a la siguiente vez, y ya es un hábito, que no pasa nada. Eso cree usted, hermano, que no pase nada, pero está dejando de alimentar. Debemos de ser cristianos maduros.
que crezcamos, que estemos dispuestos a luchar en la oposición, en la adversidad, en la aflicción. Hay tiempo para todo, hay tiempo para estar en la iglesia, tiempo para divertirme, tiempo para salir con la familia, tiempo para todo hay. Los tiempos los tenemos que administrar y pedirle a Dios que nos dé su gracia para administrar los tiempos. Tenemos que administrar los tiempos correctos, de la forma en que podamos servir a Dios, podamos estar en las cosas de Dios. Aquí se reunió la iglesia y ellos les contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo. ¿Con quiénes? Con los discípulos, enseñándoles, mostrándoles. El viaje había sido un éxito, aunque con grandes obstáculos. ¿Cómo había sido un éxito? Si mira cómo regresó Pablo, cómo regresó Bernabé. ¿Cómo un éxito? Porque ellos cumplieron su misión. Ellos cumplieron su misión. Hermanos, nosotros tenemos que hacer las cosas, yo les he dicho, de tal manera que podamos cumplir nuestra misión. Yo les he sido reiterativo. ¿Quiere ser usted un buen padre? Pues entonces esfuércese por ser un buen padre. ¿Quiere ser un buen estudiante? Pues entonces estudie y sea un buen estudiante. Porque muchos empezamos la carrera y nos quedamos a medias. ¿Cuántos jóvenes no se quedan a medias en sus carreras? ¿Cuántos padres quieren ser buenos padres y a las primeras de cambio de verdad desfallecen? O buenas esposas y pasa lo mismo. Porque su enfoque cambia, porque en lugar de luchar y alcanzar lo que quieren, el enfoque cambia, ven otras cosas y ya no los dejan hacer, no los dejan. Ellos concluyeron, a pesar de toda la adversidad, a pesar de la lucha, de la prueba, de ser apedreados, de ser corridos, de ser insultados, de verdad, de pasar lo que pasaron, hambre, necesidad, fríos, lluvia, caminatas. Ellos fueron persistentes, perseveraron, siervos que perseveraron. Ellos terminaron lo que fueron puestos, a los que fueron llamados. Usted está terminando, usted ha sido llamado para algo, pero que todos hemos sido llamados para algo, pero usted lo ha terminado o está a medias. Y no solamente hablo en lo espiritual, en lo secular. ¿Usted es un buen padre o está a medias? ¿Una buena madre o a medias? ¿Un buen hijo a medias? ¿Un buen estudiante? En sus trabajos, yo les he dicho, tenemos que trabajar de tal manera que puedan ver en nosotros que somos ejemplo y queremos nosotros sobresalir y queremos nosotros prosperar en lo que estamos haciendo. ¿Es usted negociante, comerciante? Bueno, pues todo hágalo para la gloria de Dios. Póngale mucho empeño, muchas ganas y hágalo, pero siempre tenemos que terminar lo que estamos empezando. ¿Quieres ser un buen padre? Pues empieza a ser un buen padre desde que tiene a su pequeño en sus brazos hasta que lo ve grande y crecido, y aún así seguir siendo un buen padre para dar testimonio para la gloria de Dios. Pero cuando nos enfocamos en otras cosas, el enemigo viene y mira que siempre nos va a poner cosas que nos llamen la atención, que nos agraden, que nos hagan sentir bien, con engaños. Dices que ellos vinieron y le dijeron, dice, cuán grandes cosas ha hecho. ¿Quién? Dios con ellos. Wow, cuántos aún pastores y ministros del evangelio podrían jactarse y decir, hemos levantado muchas iglesias, hemos plantado cantidad de ellas, hemos convertido a muchos, hemos hecho muchos milagros. Pero Pablo y Bernabé no. Ellos, a pesar de ser perseverantes, ellos tenían humildad. Ellos mantuvieron sus logros en la perspectiva adecuada, observando que Dios había hecho todas estas cosas con ellos. Era Dios, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se veían a sí mismos como instrumentos por medio de los cuales Dios había logrado sus propósitos. No ellos, Dios. Yo he escuchado a tantos ministros decir, oh, mira mi edificio, oh, mira cuánta gente tengo, oh, mira mis reuniones, oh, mira. Están equivocados, es Dios el que ha hecho todo. La gloria es para Dios. Yo me acuerdo de Nabucodonosor, cuando dice, oh, Nabucodonosor, qué gloria, mira qué ciudad, mira todo lo que has logrado. ¿Y a qué lo llevó eso? A que fuera como una bestia en el campo. Dios le quitó la conciencia a este rey.
Yo me acuerdo de Herodes cuando llegó todo con su traje, iba a juzgar a Pedro y le dice, no, Señor, qué glorioso, tú hablas, tú eres el Dios que está hablando. Y él no dijo nada. Y se recuerdan que lo vimos aquí, ¿y qué pasó? Murió comido por gusanos enseguida, porque la gloria no es para el hombre, es para Dios. Y ellos decían, ¿cuántas cosas ha hecho Dios en nosotros? Hicieron todo eso y ellos decían, no somos nosotros, es Dios. Así es de que cuando usted haga, venga y diga, voy a ir temprano a la iglesia, si hace falta barrer, voy a barrer, porque no lo hago por ellos, es Dios que lo hace en mí, para ellos. Es importante amarnos, cuidarnos. Pablo y Bernabé regresaron porque querían cuidar a la iglesia, querían animarlos, exhortarlos, querían enseñarles. No importa que había peligro, no importa lo que estaba pasando, ellos querían hacer eso. Y te concluyo diciendo, la victoria no es de aquellos que comienzan, sino de aquellos que terminan las cosas. Mucha gente comienza una cosa, otra cosa, y nunca termina. Nunca termina. No se rinda de verdad ante la adversidad, no se rinda, pelee, dé la batalla, no desfallezca hasta cumplir sus propósitos. No es fácil. Si alguien tiene una carrera, no es fácil, le costó desvelos, estudios. Si alguien tiene un puesto, no es fácil, el trabajo, los desvelos, no es fácil, pero y en el llamado de Dios también no es fácil, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y si usted no quiere predicarle a miles, bueno, déjeme decirle, predíquele aunque sea a uno, pero hágalo. No importa que se arriesgue, no importa que en el proceso tenga algunas heridas, algunas cicatrices, algunas lastimaduras, no importa. No importa. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Y no ser como muchos cristianos que andan tratando de evadir el dolor y piensan que el cristianismo les va a anestesiar de ese dolor y de esas pruebas. Esa es una gran mentira, mi hermano. Por eso mucha gente dice, ay, cuando yo no era cristiano, qué feliz era. Qué feliz era. Y no tenía tantos problemas. Y ahora que soy cristiano, no sé qué pasa. Y yo le digo, no pasa nada. Solamente que usted es más consciente de la maldad. Eres más consciente del mal. Y sabes que el enemigo hará oposición porque ahora usted ya no le pertenece a él, sino le pertenece a Dios para la gloria y honra de él. Y quiero terminar con este pasaje y quiero que te lo lleves en tu corazón y que lo analices. Segunda de Timoteo 4, versículos 5 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice así. Dice, pero tú, sé que, sobrio en todo. ¿Qué es esto? Mantener la mente en claro en toda situación. Eso es ser sobrio. Mantener la mente en claro en toda situación. Dice, pero tú mantén tu mente clara en toda situación. Dice, soportando ¿qué? Las aflicciones. No tengas miedo por sufrir por el Señor. Soporta todas las aflicciones. ¿Haz obra de qué? De evangelista. Habla el mensaje. Y luego dice, ¿cumple qué? Tu ministerio, cumple, termina. Fuiste llamado. Bueno, si usted ya fue llamado por Dios, usted tiene un compromiso con Dios y tiene un llamado que tiene que hacer. Yo no sé cuál sea tu llamado ni dónde, pero Dios nos ha dado a todos dones y talentos. Mínimo uno. Tenemos que descubrirlo. Y donde lo vamos a descubrir es aquí en la iglesia, al servicio. ¿Cuántos han descubierto su don? ¿Cuántos han descubierto su talento? Hermanos, por favor, escuchemos lo que Pablo dice. Y sigue diciendo el 6, porque yo ya estoy para hacer ¿qué? Sacrificado. Como ofrenda delante de Dios. Yo le serví y aquí está mi vida. Señor, tómala, tómala. Y el tiempo de mi partida, dice, ya está cercano. Y aquí viene algo bien interesante. Él pudo haber dicho, a través de mi vida he peleado la buena batalla. ¿Y qué hizo? Ha acabado la carrera, terminó.
completó, acabó. Él no se desvió, él tuvo convicción firme, él perseveró. Aún en la aflicción, en la angustia, en la preocupación, en el dolor, él siguió caminando, él se sostenía en Cristo. Él decía: tú eres mi Salvador, tú eres el que me sostiene, y si he de partir, partiré, pero mi vida está en tus manos, Señor. Mira, ahora yo sé que estoy a punto de ser sacrificado, pero voy a hacer una ofrenda grata delante de ti. Dio testimonio y dejó testimonio. Él acabó su carrera. Nosotros tenemos que acabar nuestra carrera. No es fácil, no es fácil. Te va a costar. Simple y sencillamente el hecho de estar aquí cuesta. Pero es lo mejor. Es lo mejor. Por lo demás, ¿y por qué es lo mejor? De ahí viene. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a quienes, a todos los que aman su venida. El Señor va a recompensar todo lo que nosotros pasemos, todo lo que nosotros hagamos, si permanecemos y somos fieles a Él. Hermano, este es un llamado para usted que me está viendo a través de este medio. Este es un llamado para la iglesia. Nosotros debemos de terminar con gozo nuestra carrera. Tenemos que terminar todo lo que estemos emprendiendo, ya sea espiritual o secular. Todo, no dejemos a media las cosas, pero todo lo hagamos con la dirección de Dios, puesto en manos de Dios, aún nuestras vidas. Y si vaya de por medio, bueno, será para la gloria de Dios. No tema ni desfallezca, porque el Señor está con usted todos los días de su vida. Hermanos, sirvámosle a Dios y terminemos la carrera. Y que las aflicciones que pasemos verdaderamente sean eso, y no las que ahora muchos ponen de pretexto. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pues sobre nuestros pies.